Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Por la misericordia del Señor, estamos nuevamente con ustedes para tratar y para compartir temas importantes desde una perspectiva bíblica y teológica. Así que estamos muy contentos por esta oportunidad que el Señor nos da de poder compartir nuevamente con ustedes este diálogo de fe con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, bienvenido, ¿cómo está usted? Amén, hermano Carlitos. Contento de poder estar aquí una vez más en Diálogo de Fe y Salvación. Siempre que estamos en este espacio, pues es una bendición para todos, para nosotros y todos los involucrados, ¿no? Que estamos acá. Exacto. A todo el staff de Amigos TV, muchas gracias ahí por estar siempre apoyándonos, ¿verdad? Y la verdad es un privilegio compartir este espacio con todos los que estamos acá y también con todos los que en su momento pues verán este programa, escucharán, ¿verdad? Y lo que queremos es que sea de bendición, de edificación también para muchas personas, ¿verdad? Exacto. Usted dijo algo importante. Nosotros salimos por aquí, pero hay mucha gente atrás, ¿no? Exacto. La Iglesia Bautista Central Así de la es. ciudad de Chiquimula, hermano Eddie, también. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Así que estamos, como ustedes ya bien saben, hermanos, venimos tratando nuestra serie de estudio, lo cual tiene que ver con los riesgos y desafíos de la iglesia contemporánea, ¿sí? Y el tema específico que tiene que ver con la ideología de género. Y hoy vamos a ver un aspecto muy importante que empezamos a ver el programa anterior, que tiene que ver, hermano Eddie, con la ideología de género, una invención negada por la ciencia. O sea, la ciencia totalmente niega, ¿sí? O los postulados científicos, o mejor dicho, la ideología de género choca con un muro total, ¿sí? Al tener cierta comparación, hermano, o evaluación, ¿sí? A la luz de la ciencia. Exacto. A un nivel científico podríamos decir que queda desaprobado. Exacto. Entonces, y eso lo hemos venido dialogando los dos últimos programas. Y también hoy, ¿verdad? Un gran tema el que nos acompaña hoy. Una evidencia, pastor. Exacto, una evidencia. Y también creo, hermano Carlitos, es un tema muy importante para los padres de familia, ¿no? Sin duda. O para los que estamos en su momento pensando tener bebés o cosas así. O sea, es importante que tomemos en cuenta este punto que vamos a ver hoy. Muy importante, así que los invitamos a todos ustedes a que puedan quedarse con nosotros. No se mueva. Durante esta hora de diálogo estará buenísimo y le invitamos a que también usted pueda participar compartiendo este contenido, ¿verdad? Los datos, esta información que aquí vamos a estar dialogando para que pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Que llegue a más personas y que juntos podamos edificarnos como iglesia, hermano Carlitos, y crecer, ¿no? Así es. Y, queridos hermanos, en cuanto a el refutar los postulados de la ideología de género, ya dijimos nuestro tema general, ¿sí? Que tiene que ver con la ideología de género, una invención negada por la ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema específico, el cual tiene que ver con el diseño de Dios evidente desde la niñez. Así es. El diseño de Dios evidente desde la niñez. Y vamos a observar algunos aspectos de cómo, queridos hermanos, la naturaleza humana desde la niñez sí comienza a marcar las diferencias de los dos géneros que el Señor creó, hermano Eddie. Exacto. Yo creo que esta es una de las cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque es necesario decirlo. Los niños están siendo uno de los focos de ataque, ¿no? En esta situación, de esta ideología, de esta agenda. Y pues es necesario que nosotros pongamos mucha atención, que de cierta forma pues centremos parte de nuestra atención en ellos, ¿verdad? Exactamente. En ver las diferencias marcadas y no dejarnos llevar en su momento por lo que el mundo está diciendo, ¿no? Si algo es importante, queridos hermanos, es de que tenemos que tener argumentos. Exacto. Yo creo que tenemos que tener un fondo para poder dialogar con estas situaciones, hermano Eddie, que es lo que hemos venido hablando, ¿no? Definitivamente creo que
uno de los retos y desafíos, no solo de la iglesia, sino que también de la familia, ¿sí? Exacto. De los padres de familia, es informarnos. O sea, Claro. nosotros tenemos que informarnos, tenemos que capacitarnos. O sea, le puedo decir yo, por ejemplo, Enfoque a la Familia tiene tanto material, ¿no? En base a esto que vamos a hablar hoy específicamente, y de los niños y educación. Entonces, hay mucha información que los padres pueden absorber. Tal vez en su momento damos muchas cosas nosotros como familia, quizás la damos por sentado y no nos preparamos, no nos capacitamos, ¿verdad? Pero yo creo que en la etapa histórica que nos está tocando vivir es clave que nosotros nos entrenemos, que nosotros nos preparemos, que sepamos los riesgos. De ahí la serie, ¿no? Riesgos y desafíos de la iglesia y también en su momento de la familia, ¿no? Entonces debemos, yo creo que es una urgencia, ¿no? Capacitarnos. Urgencia nacional. Exacto. Capacitarnos y prepararnos para este tiempo que estamos viviendo. Pero bien, hermano Eddie y queridos hermanos, antes de pasar ya de lleno a nuestro tema que nos convoca hoy, queremos compartir con ustedes un canto muy especial. Hermano Eddie, por favor, preséntenos a nuestro invitado de hoy. Así es, un invitado de los más habituales, Santiago Benavides. De su álbum Canta Palabra, el canto que lleva como tema Los que llevan las buenas nuevas, ¿sí? Bonito canto, muy bonito canto. Muy bonito. Le invitamos a usted que pueda ponerle atención y pues que sea de bendición para su vida. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas, los que llevan buenas nuevas. Bien, queridos hermanos, después de ver y escuchar este maravilloso canto, qué bonito Sí. escuchar Romanos 10. Así es. Específicamente en ese canto, hermano Eddie.
Y Santiago Benavides, fiel al nombre al tema, Canta al nombre Palabra. de su álbum, ¿no? Canta Palabra. De hecho, los invitamos a que puedan escuchar todo el álbum. Está ahí en los medios, ¿no? En internet. Y ustedes pueden escuchar todo el álbum. Y casi todo el álbum, hermano Carlitos, está centrado en Romanos. Sí. ¿Sí? O sea, es Canta Palabra. Es Buenísimo. Biblia cantada. Hablando de la palabra, hermano Eddie, por favor, texto base de hoy. Muy bonito Leemos, salmo. Sí, por cierto, un salmo muy conocido, ¿no? Sí, Salmo sí, sí, 139, 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Qué lindo ver este. Es un texto muy teológico, hermano Eddie. Diseño divino. Exacto. Creo que es una frase que puede Diseño resumir divino. Exacto. este texto, queridos hermanos. Diseño divino. Y algo que creo muy importante también, perdón por la interrupción. Dale. No somos el resultado Exacto, de la nada. de la nada, de la evolución, ¿no? Somos el resultado de... Me encanta la palabra, hermano Eddie, formado y entretejido. Entretejido. O sea, exacto. esa palabra, Hay intención ahí. exacto, tiene que ver con la formación. Exacto, y tiene que ver, sabe, en cierto momento yo estudiaba las partes de este salmo y hay en la creación del ser humano hay un involucramiento personal de Dios, Exacto. ¿sí? Por ejemplo, cuando... Esto es bien importante, hermano Eddie. Exacto, cuando el Señor, ustedes van a encontrar, si ustedes leen el relato de la creación, que le invitamos a que lo hagan, se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando el Señor dijo fructifíquense y multiplíquense, pero en su momento Él da una orden, por ejemplo, a la tierra, que la tierra produzca hierba verde y todo árbol que dé fruto. No vemos quizás ahí en esa parte, aunque sí estaba su intencionalidad y su poder allí, pero no vemos una involucración personal de Él como cuando Él dice, hagamos al hombre. Exacto. ¿Sí? O sea, y ese diseño está acá. No estaba de ti, oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. O sea, se habla de ese diseño divino. Hay un diseñador. Sí. ¿Ah? Exacto. Hay una mente maestra detrás del cuerpo humano. Exacto. Hay una causa, ¿no? Y si observamos, si comenzamos a hacer un análisis con relación a esto, queridos hermanos, podemos entender entonces, entendiendo los atributos del Señor, ¿sí? El Señor es perfecto, Sí. es santo, Así es. misericordioso y tantas cosas más que entendemos con relación a los atributos de Él. Su creación también. Sí, claro. En su originalidad es perfecta, pastor. Sí, sí. La creación está hecha por un Dios perfecto y cumple de cierta forma los propósitos, ¿no? O sea, el problema no es tanto la creación que le ha hecho, sino cómo nosotros en nuestra libertad... hemos accionado, ¿no? Y ese ahí es el problema, ¿no? Sí. Entonces, es un punto bien importante, queridos hermanos, que queremos dialogar con nuestro hermano Eddie en este programa, ¿sí? De cómo desde la niñez se observa el diseño, ¿sí? Evidente en la creación de los géneros, hermano Eddie. Exacto. O sea, desde la niñez podemos observar, y usted sabrá que los padres que tienen hijos de distintos géneros, escuche, se han percatado, y eso no es necesario de ¿qué? Profundizar demasiado, hermano Eddie. Sí. Se han percatado de que los varones y las niñas no solo poseen diferencias en sus personalidades, sino también en su forma de pensar y en su forma de actuar. Exacto. O sea, este es un punto, hermano Eddie, muy claro, ¿no? Es evidente observar a un niño y a una niña y ver las diferencias que tienen desde la creación, ¿no? Exacto. Y yo creo que por más que queramos que alguien quiera o esté negando en su momento estas diferencias, es casi imposible negarlas. O sea, las diferencias están ahí. Solo hace falta que nosotros podamos ver con atención y como dice el doctor Miguel Núñez, ¿no? Evaluar con objetividad a un niño y a una niña, y nos vamos a dar cuenta que ellos tienen distintas maneras de comportarse, distintas maneras de responder a los problemas. Hoy lo vamos a ver, ¿no? Más a detalle. Pero los niños y las niñas son diferentes. Entonces, Exacto. Esto también contradice a esta agenda o a la ideología de género que en su momento dice que un hombre puede ser mujer o una mujer puede ser hombre, ¿no? Sí, o que el contexto social en el que vive es el que crea... El que define el género. El que define el género. Sí. Y es una cuestión que tenemos que decirlo, queridos hermanos. Es necesario refutarlo. Es necesario decirle a la sociedad, ¿sí?
que no es posible tal cosa. ¿Por qué decimos esto? Porque en algún momento, hermano David, tenía la oportunidad de escuchar comentarios de gente, le voy a decir así, en sus raíces conservadoras, pero con, tal vez suena un poquito feo, ¿verdad? Pero con un bajo conocimiento en cuanto a la temática, en donde dicen, no, pues posiblemente Dios los creó así. O el argumento de muchas personas que practican los postulados de la ideología de género, hablemos homosexualismo, lesbianismo, que son los más comunes, ¿sí? Dicen, no, es que ¿qué puedo hacer si Dios me hizo así? O sea, sí. Dios no te diseñó así. Dios no diseñó de esa forma. Dios no hizo un género que neutro, mezclado. Intermedio o fuera de... O con una combinación de hormonas. O sea, el Señor no diseñó de esa forma, hermano Eddie. Y algo bien importante y que me llama mucho la atención es que nosotros poseemos diferencias profundas, pero muchas veces no las vemos. ¿Por qué? Porque muchas veces usted como padre o los padres de familia no prestamos atención a esas diferencias marcadas. Exacto. Pero hoy, por ejemplo, invitamos a los padres de familia, ¿no? Si tienen niños y niñas, que usted pueda ver los patrones de comportamiento y cómo estos son distintos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que es igual, ¿no? Niña o niño son iguales. Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, usted, ¿no? Usted tiene una niña y un niño. Exacto. Y usted, pues, no nos dejará mentir, ¿no? Que son totalmente diferentes. Total. O sea, no solo en su forma de ser, sino en su forma de comportarse, en la forma en que enfrentan los problemas, en la forma en que estudian, en la forma en que se comportan con ustedes como padres. O sea, todo... ¿Por qué? Porque hay una línea masculina y una línea femenina que evidentemente son diferentes, como lo hablábamos el programa anterior. No solo son diferentes desde la niñez, que es el punto que estamos abordando hoy, son diferentes en su estructura cerebral. Son diferentes aún desde que el esperma va a fecundar el óvulo. O sea, hay diferencia ahí. En su estructura biológica, anatómica. Exacto. Me llamaba la atención, hermano Eddie, en algún momento alguien publicaba una imagen de la estructura ósea del hombre y la estructura ósea de la mujer. Y es evidente, queridos hermanos, la total diferencia aún en la estructura ósea. Exacto. O sea, qué importante ver que hasta nuestros huesos son diferentes. Exacto. ¿Sí? O sea, no podemos venir con eso. Yo creo que la ideología de género, queridos hermanos, está tratando de hacer a un lado la biología, la anatomía, la ciencia, o sea, todo. Y es imposible, creo yo. Ahora, es fundamental que nosotros entendamos esta parte, hermano Eddie, y tengamos la capacidad de poder plantearlo en una sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta aquí, que es muy importante, es lo que hablábamos en los mandamientos, ¿no? En los postulados más importantes de la ideología de género. Hay un relativismo moral. O sea, lo que están diciendo es vamos a abolir todas las verdades absolutas. Entonces, y solo que quede la nuestra. Exacto. ¿No? Y entonces plantean este escenario donde uno puede ser lo que quiera, obviando la razón, obviando la ciencia y obviando cualquier cuestionamiento contrario a lo que ellos están proponiendo. Entonces, creo que radica el peligro ahí y yo no quiero juzgar, ¿sí? Pero creo que son temas que muchos de nosotros ignoramos. Yeah. ¿Sí? Relativismo moral, colonización ideológica, de lo que hablábamos. Tal vez muchos de nosotros ignoramos esos temas, no sabemos y nos están absorbiendo, nos está comiendo literalmente. Entonces, yo creo que es un llamado y uno de los propósitos de Diálogo de Fe y Salvación es ese, ¿no? Crear esa zozobra, vamos a decirlo así. Crear esa zozobra en quienes nos escuchan o nos ven para que vayan, para que se preparen, para que se capaciten en estos temas. Lo demanda la sociedad. Exacto, definitivamente. Pero veamos algunas diferencias, hermano Eddie, ya específicamente en cuanto a cómo el diseño divino, queridos hermanos, nos muestra las diferencias, ¿no? Entre un niño y una niña, ¿sí? Una hembra y varón. Por ejemplo, en el varón, la etapa comprendida desde el nacimiento hasta el primer año de vida se denomina etapa de la pubertad infantil. Escuche esto, durante este tiempo la testosterona está elevada a niveles iguales los que registran en la adultez, escuche,
Estimula el crecimiento de los músculos y mejora las habilidades motoras del niño. A partir del primer añito y hasta alrededor de los 10, la testosterona disminuye, pero la hormona SIM, que es sustancia inhibidora mulleriana, se mantiene muy elevada. Este periodo se conoce como la pausa juvenil y se cree que durante esta etapa el cerebro está formando más circuitos para la exploración y para jugar en forma áspera. Hoy hacemos una pregunta. Vayamos, datos técnicos que el doctor Miguel Núñez nos da. Vayamos a la realidad, nuestra evidencial en la vista. Es obvio que un niño siempre es más áspero que una niña. Exacto. Y es que esto es tan evidente, o sea, que es tan evidente que usted puede decir, es innegable, ¿no? Es innegable que, por ejemplo, usted, lo mencionábamos en el programa anterior, usted, por ejemplo, va a una escuela, va a un colegio y mira a los niños salir al recreo. Usted ve que los niños se comportan de manera diferente a las niñas. Usted ve que los niños juegan de manera diferente. Y eso es lo que está planteando el doctor acá. Y mire, en los varones, los circuitos que controlan las funciones visuales se activan más que las mujeres, aún en la niñez. Que este es un punto bien importante. Sí. O sea, generalmente siempre... Yo creo que eso es algo que sabemos todos, ¿no? Que las mujeres son impactadas más por lo que escuchan, ¿sí? Y nosotros los hombres más por lo que vemos. Sí, o sea, como que los órganos de cierta forma, desde el desarrollo, Dios lo diseñó así de alguna forma, ¿no? Exacto. Para que se potencien distintas capacidades en nosotros. Y qué importante, qué impresionante es ver que aún en esto se manifiestan esas diferencias entre mujeres y hombres y desde la niñez. Es bien importante. Desde el principio se marca, hermano Eddie, cómo los niños tienen más atención sobre lo que se mueve. Exacto. Mientras que las niñas, según los datos específicos y análisis, por cierto, de esta gente que vio el tema desde esa perspectiva tan cercana como es la medicina, las niñas se enfocan más en los objetos estáticos. Exacto. Mientras que el varón, sí, y ponía el ejemplo el doctor Núñez, hermano Eddie, queridos hermanos, de, por ejemplo, en la cuna de un bebé, ¿no? Cuando el niño si pone aquellos elefantitos con musiquita que están dando vueltas, ¿verdad? Él mira el niño se va a enfocar en las figuras que están dando vueltas. Mientras que la niña se va a enfocar en la gente que está viéndola. Exacto. Más si hay rostros ahí viéndola, la mamá, el papá o los hermanos, ¿no? Interesante. O sea, interesante ver ese punto de vista y como usted dice, a ese nivel de detalle creo que es bien importante ver cómo los niños se fijan en formas geométricas, en objetos en movimiento. Y las niñas dedican más su atención a cuerpos de forma estática, ¿verdad? Y todo eso. Y más adelante también lo menciona el doctor, ¿no? De cómo también las niñas fueron diseñadas de cierta forma para establecer conexiones. Esa parte es bien importante, hermano Eddie. Por ejemplo, el sistema nervioso activa los músculos en los niños aun cuando ellos solo piensen en el movimiento. Pero eso no pasa en las niñas. Por ejemplo, escuche, cuando un varón juega un videojuego, las imágenes por resonancia magnética funcional, dice, han demostrado que cada vez que el personaje en el juego salta, el área cerebral que controla el salto en el niño está activada. Y eso ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que... Yo creo que es algo que, no sé, si usted ve a jugar videojuegos a su niño, se va a dar cuenta que cuando, por ejemplo, FIFA o cualquier otro juego de estos, el niño tiende a estar inquieto, ¿no? A querer de cierta forma imitar los movimientos que está viendo en el videojuego. Exacto. Cosa que no pasa generalmente con las niñas. ¿Sí? Exactamente. Entonces, hay una marcada diferencia en eso tomando en cuenta lo que ya hemos hablado de los niños, podríamos mencionar, por ejemplo, que en las niñas, durante sus primeros años de vida, lo que aprenden durante esos 2 años de vida, sus primeros 2 años de vida, eso se convierte en su realidad. Durante este tiempo, dicen las niñas, se forman huellas que le afectarán el resto de su existencia. Si el cariño, la atención y la aprobación son carentes a lo largo de su niñez, cuando ella sea adulta se enamorará, pero tendrá dificultad en sostener la relación. Es impresionante y voy a traerlo al contexto, digamos, nacional y creo que un poco también departamental, por el lado de Chiquimula, ¿no? Creo que nosotros vivimos en un contexto
donde hay bastante violencia intrafamiliar. Y esto afecta mucho más, y estadísticamente está comprobado. O sea, esto afecta mucho más a las niñas que a los niños. O sea, si una niña vive en un ambiente de violencia intrafamiliar, no recibe cariño, ve que sus padres se pelean, discuten a cada rato y pasa ese escenario, ¿no? La niña evidentemente pues se desarrollará, ella va a crecer y todo normal, pero para establecer relaciones va a tener problemas. Mucha dificultad. Y es posible que también el niño experimente problemas para establecer relaciones, pero no en la misma medida que la niña, ¿verdad? O sea, es impresionante también cómo hasta en eso está la forma de enfrentar esa problemática. Esa parte psicológica, hermano Eddie, también puede existir hasta la diferencia en cuanto a cuando se pelean, ¿no? Exacto. O sea, hay diferencia aún en cuanto a eso. Los niños reaccionan de una forma distinta. Sí, ahí sí, como decimos la tradicional palabra, son más plomosos. Son más groseros, diría alguien. Exacto. Entonces, hermanos, pudiera parecer, ¿verdad? Ustedes, bueno, ¿y qué onda, no? ¿Por qué están platicando esas cosas? Si eso es evidente, si eso es natural. Pero muchas veces no le prestamos atención a eso. ¿Y sabe cuál es el problema? Que los postulados que la ideología de género traen a que olvidemos esta parte. Exacto. Y comencemos a poner nuestra mirada y nuestro entendimiento y nuestra comprensión en aspectos que no tienen nada que ver. Y perdemos de vista la naturalidad y originalidad de las cosas. Exacto. Buen punto ese, creo que para meditarlo. Y mire qué importante, digamos resumiendo en gran parte lo que hemos visto de los hasta aquí de los niños y las niñas. Mientras el cerebro del niño está desarrollándose para captar eso, ¿no? El movimiento de las cosas y todo eso, las niñas, enfocan más el desarrollo de su cerebro en establecer relaciones. Conexiones, ¿sí? Y esto es bien importante. Esto explica por qué las mujeres poseen la habilidad de conectar con profundidad en la amistad. Amén, a eso. ¿Sí? Sí. O sea, son diferencias que han estado ahí siempre. Desafortunadamente nosotros no le prestamos atención. Viene esta ola que está contradiciendo, y usted podría decir lo que decía anteriormente, ¿no? A muchos de nosotros podríamos decir, pero esto es sencillo, o sea, sí, pero esto lo está contradiciendo. Por ejemplo, la ideología de género, los postulados de la ideología de género. No, o sea, Dios le dio esa, vamos a decir, no sé si es la palabra correcta, pero creo que esa idiosincrasia a la mujer para que sea de esa forma femenina, especial, así como es mujer. O sea, son tan especiales, ¿no? Exacto. Esa capacidad. Y lo hablamos, creo que lo hablábamos fuera de cámaras con relación al feminismo radical, hermano Eddie. ¿Qué es la necedad o necesidad de querer igualar a la mujer con el hombre en ciertos aspectos? Si somos distintos. Exacto. La especialidad de la mujer, queridos hermanos, eso es importante. El hombre no lo tiene. Exacto. Cosas que la mujer tiene, el hombre no lo tiene. Y cosas que el hombre tiene, la mujer no lo tiene. Porque es importante entender que desde el principio de la creación el Señor nos creó con el objetivo de ser complementarios. Exacto. Y esos cambios, mejor dicho, o esas características se observan desde la niñez, queridos hermanos. Definitivamente. Así que bien. Muy bien, vamos a hacer nuestra pausa de medio programa, queridos hermanos. Y como usted bien sabe, tenemos nuestro espacio de la cápsula del día. Que hoy va a ser una capsulita, hermano Eddie. Sí. Capsulita, vamos a decirlo así. Capsulita pero capsulota. Capsulita pero capsulota. Cápsula explosiva. Ahora, ¿por qué? Bueno, se los dejo ahí. Hermano Eddie, adelante con nuestra cápsula del día acá en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Bien, hermanos, estamos en nuestra cápsula del día, entonces aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y antes de ir de lleno a nuestra cápsula, queremos invitarle a usted a que pueda compartir este contenido, que pueda ahí buscarnos en las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube. Ahí están los episodios, en YouTube están los episodios completos de Diálogo de Fe y Salvación. Usted puede compartirlos con amigos y familiares. Igualmente nos puede escuchar en Spotify o en Deezer o en Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast que usted utilice. También ahí puede escuchar Diálogo de Fe y Salvación, y todos los episodios que hasta este momento hemos grabado. Queremos invitarle a que nos ayude a difundir este contenido porque creemos que es algo muy necesario para nuestros días. Bien,
ahora sí, la cápsula del día. Y la cápsula del día hoy es una frase pequeña, pero queremos que usted medite en ella, ¿sí? ¿Cuál es nuestra cápsula del día en este momento, en este programa? ¿Qué es lo que se necesita para que el mal avance? Y la respuesta a esa pregunta es que el cristiano no haga nada. Repito, ¿qué es lo que se necesita para que el mal avance? Que el cristiano no haga nada. De esta forma les compartimos esta cápsula del día. Vamos a seguir con nuestro tema, las diferencias en los niños y cómo esto contradice la ideología de género. Muy bien, queridos hermanos, después de escuchar esta capsulota, creo que aquí hay mucha tela que cortar. Hermano Eddie, ¿sí? ¿Qué es necesario para que el mal avance? Que los creyentes no hagamos nada. No hagamos nada. Podemos preguntarnos entonces, queridos hermanos, ¿por qué el mal ha avanzado tanto? Buen punto, ¿no? ¿Por qué el mal ha avanzado tanto? Porque la iglesia del Señor está callada. Está callada, queridos hermanos. No es posible que y nos encantaba también una frase que veíamos ahí: el ser humano peca y luego crea una cosmovisión que justifique su pecado. Exacto. Ahora, ¿por qué crea esa cosmovisión? ¿Sí? Porque se acomoda, porque se ubica en su zona de confort pecaminosa y luego crea una cosmovisión la cual justifique el permanecer en ese confort. ¿Por qué? Porque no hay quien lo mueva de esa zona de confort o por lo menos lo lleve a dudar de esa zona de confort en la que está. Cuestionarnos. ¿Sí? Cuestionarnos. Creo yo que ese es un punto muy importante. Y lo peligroso de esto que usted acaba de mencionar es que puede pasar con la iglesia. Bueno, yo digo, ha pasado con la iglesia definitivamente. Exacto. ¿Sí? La iglesia en su momento encuentra una zona de confort, se establece ahí y crea una cosmovisión bíblica, ¿sí? Crea una cosmovisión bíblica para justificar su confort, su no avance, su no impacto o ese estado en el que se encuentra. La famosa frase de los pastores, hermano Eddie: nosotros somos poquitos pero buenos. Somos poquitos pero de calidad, ¿sí, verdad? Mire, esa es una frase, ese no es el caso hoy, ¿verdad? No vamos a hablar de eso. Pero es una frase, hermano Eddie, que se contradice. Sí. Porque poco de calidad se convierte usted en una iglesia que en su momento es corta, pero que tiene bombas afuera predicando el evangelio y por supuesto implica probabilidades de crecimiento. Exacto. Porque está haciendo esos pocos son de calidad, o sea, son verdaderos. Obviamente va a haber un crecimiento. El crecimiento automático. Es la consecuencia. Ahora, cito las palabras del doctor Miguel Núñez, hermano Eddie, cuando dice: enmudecer cuando es preciso hablar no es piadoso. Buen punto. ¿Por qué decimos esto, queridos hermanos? Porque, por ejemplo, con la temática que estamos hablando, cuando escuchamos a alguien, escucha esto, cuando escuchamos a alguien decir, por ejemplo, sí, está contradiciendo los principios cristianos, los principios bíblicos de la creación, sí, los principios bíblicos en cuanto a la ideología de género y todo lo que usted quiera. Y nosotros muchas veces, o el pueblo de Dios dice esto: no, es que no quise contradecir porque la Biblia dice que tenemos que ser mansos y humildes de corazón y no tenemos que pelear con la gente, sino que al contrario tenemos que ver de qué forma lo ganamos. No, querido hermano, déjeme decirle que usted necesita dar, sí, la verdad y provocar esa zozobra, hermano Eddie, en el pensamiento de la persona, por supuesto, con buenos argumentos y con buenos puntos, hermano Eddie, para poder llevar a la duda. Sí. Sería un gran avance. Yo creo que el cristiano, una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer sí o sí es aprender a cuestionarnos. Sí. O sea, el cristiano que no se cuestiona no tiene probabilidades de crecimiento. Buen punto. O sea, ¿por qué? Porque cuando yo me cuestiono, pregunto, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Tengo fe, pero ¿dónde están mis obras? ¿No? El punto, mostrar nuestra fe, pero también mostrar nuestras obras. Ahora, en base a lo que usted decía, callar cuando es necesario hablar no es piadoso, ¿sí? O sea, no es sabio. Uh-huh. No es sabio. No es de cristianos callar cuando es necesario hablar. Ahora, en este punto, hace precisamente unos días, yo, y quiero hacer una mención de esto,
estaba viendo algo relacionado a esto. Y estoy escuchando a un sociólogo. Y él dice, el mundo, escuche esto, el mundo está de cierta forma movido por minorías. ¿Por qué? Porque digamos que en tema de protesta, en tema de proposiciones, en tema de hablar, en tema de empujar hacia dónde vamos, podríamos decir que hay dos grupos. La sociología podríamos decir que lo divide en dos. Mayoría silenciosa y minoría vocal. Mire qué punto tan importante. Y creo que es bien interesante que lo meditemos un ratito. Y que por lo regular siempre viene ganando la minoría. Porque vocal. O sea, hay una minoría que son pocos, pero hablan. Mientras nosotros estamos siendo parte de una gran mayoría que muchas veces no está de acuerdo con lo que la minoría está proponiendo, pero el grave problema es que no hablamos. Ahora, no solamente no está de acuerdo, sino que tiene los fundamentos suficientes para ¿qué? Refutar lo que la minoría vocal está diciendo, pero no lo hace. Sí, por lo tanto, por miedo, y por lo tanto la minoría vocal termina postulando y proponiendo y colocando en una buena posición cosas como las que estamos hablando. Y yo creo que nos pueden parecer ridículas, hermanos. Vuelvo a repetir, es que estamos hablando de cosas que usted puede decir sí, básicas. Mire, podemos decir, ¿verdad? En el pueblo de Dios, no, mira, que venís a decirme eso, ¿verdad? Si yo sé eso es obvio. Pero déjeme decirle, querido hermano, que se nos está proponiendo una nueva sociedad con estos postulados de la ideología de género. Así es. O sea que lo ridículo en unos años no va a ser lo que estamos hablando aquí, sino que va a ser esto, mire. La Biblia. La palabra del Señor va a terminar siendo lo ridículo. Así es. ¿Ah? O sea, de usted se van a reír en círculos sociales cuando usted quiere mencionar la Biblia. Y en algunos círculos ya lo hacen. Uy. Ahora, para terminar esta parte, sí quiero volver a hacer énfasis sobre lo que mencionamos. Por favor. No seamos parte de la mayoría silenciosa. Sí. Somos mayoría. Usted podría decir, somos mayoría en los que, bueno, Guatemala está catalogado como un país cristiano, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta eso? En Guatemala hay corrupción, en Guatemala hay violencia, en Guatemala hay asesinatos, creo que más de 20 por día. O sea, ¿cómo podemos influenciar? ¿Sí? O sea, no está permitido. O sea, yo no estoy de acuerdo en que seamos una mayoría silenciosa. No. ¿Por qué? Porque hay una minoría vocal que nos está dominando y que nos está imponiendo. Tampoco queremos ejercer dominación. Lo que queremos hacer es proponer. Yo creo, ¿sí? Hermano Eddie, que sí, es la fábula, ¿no? La fábula de la tortuga y la liebre. Yo creo que puede ser una fábula que pueda aplicarse muy bien al el accionar de la iglesia hoy en día. ¿Sí? Podemos identificar a la iglesia como la liebre, ¿sí? Y a estos grupos como, ¿qué? La tortuga, sí. La cual la liebre anda haciendo un montón de cosas que nada que ver, mientras la tortuga está caminando directamente a su objetivo y su propósito. Meta, enfoque. Y lo termina ganando. Sí, enfoque. Tremendo, ¿no? Tremendo. La verdad que sí. Bueno. Bueno, Eddie, excelente cápsula del día hoy. Sí. Yo creo que, como le decía fuera de cámaras, está digna de postearla. Así. Así que de una vez, ya sabe usted. Muy bien. Continuemos viendo, queridos hermanos, lo que son algunas diferencias que tienen que ver, sí, con relación a la niñez y es lo que estamos estudiando, ¿no? Y vamos a observar algunas que tienen que ver en la etapa de la pubertad, hermano Eddie. Otras otras diferencias que existen con relación a eso, ¿sí? Los cambios en la pubertad de la niñez. Así es, creo que una de las cosas y una de las encontré en el libro de la Revolución Sexual del doctor Miguel Núñez. Hay una parte bien interesante, fíjese. Las mujeres, dice, tienen más expresiones faciales que los hombres. Sí, definitivo. O sea, y desde niños viene eso, sí, ¿no? Sí. O sea, siempre los hombres en su momento tendemos a ser más serios. Sí. Tendemos a ser menos expresivos. Incluso, ¿no? Voy a mencionar una canción, por ejemplo. Dicen que los hombres no deben llorar. Y muchas veces ese... ¿El apóstol qué canta ese? El apóstol Vicente, ¿no? No, broma, hermano. Pero, o sea, a muchas veces ese tipo de pensamientos
de cierta forma también nos condiciona, ¿no? Sí. Nos condiciona y aún desde la niñez, mire usted, también vemos que los niños tienen menos expresiones faciales que las mujeres, y esto es bien importante. Ahora, lo que usted decía, cambios en la pubertad. Y esto es bien interesante. Antes de la pubertad, los varones y las mujeres responden de manera similar ante las dificultades. Se sienten seguros. Sin embargo, cuando llega la pubertad y las hormonas comienzan a diferenciarse, o sea, cuando empieza la atracción por el sexo opuesto, la respuesta al estrés cambia y produce un reajuste en los dos géneros. Y uno de los indicadores más importantes que creo que menciona el doctor es que por eso hay muchas más mujeres que padecen de estrés y ansiedad, o las famosas estas enfermedades modernas, ¿no?, que los hombres. Exacto. ¿Por qué? Porque se enfrentan de manera distinta. Y este reajuste, reajuste hormonal que él señala, hace de cierta forma pues que las mujeres sean más vulnerables a este tipo de Y con relación a estadística, hermano Eddie, queridos hermanos, también el doctor Miguel Núñez cita un estudio del Instituto Karolinska, una institución universitaria en Suecia, la cual nos dice que realizaron una investigación por medio de la gammagrafías del TEC, ¿sí?, donde descubrieron que las mujeres poseen más receptores para la serotonina, ¿sí?, la cual dice que es la hormona de la felicidad. De la felicidad. Mire qué interesante. Exacto. ¿Sí? En ciertas áreas cerebrales, pero menos transportadores de serotonina para devolver la serotonina secretada hacia la neurona, de modo que esté disponible. Entonces, eso quiere decir nuevamente, lo cual explica que la depresión es más común en las mujeres. O sea, en el sentido de que lo que nosotros tratamos de decir, no sé si usted se recordará. Vamos a leer un poquito de esto. Pero usted se da cuenta, la mayoría la mujer tiende a estar en un ánimo en un momento y en otro tiempo en otro tipo de ánimo. No, ¿sí? Bipolares, ¿no? Sí. Ese cambio. No, es que mire, es más frecuente el cambio. Sí, es más frecuente el cambio es de más emociones frecuente el y cambio. sentimientos. Hace poquito, no sé si me equivoco, hermano Eddie, el Día Internacional de la Mujer para este año, ¿verdad? Ah, sí. Creo que el clima aquí en Chiquimula específicamente estuvo. Sí, en la mañana lloviznó, de ahí un gran calor, de ahí frío, de ahí aire. Creo que todo se vio, ¿verdad? Y alguien decía, sí, es que es el Día del Internacional de la Mujer. Que no les extraña, ¿eh? Que el día son de broma, ¿verdad? Con todo respeto y cariño lo decimos. Pero, mire, es una explicación científica del por qué esos cambios, ¿no? Esos altibajos en la mujer. Exacto, es bien importante. Ojo, que estamos citando a la universidad, ¿sí?, en Suecia. Así es. Es bien importante esta parte, y algo que también me llama la atención a mí es la respuesta en la etapa de la pubertad. Bueno, no sé si ustedes, por ejemplo, ustedes que nos escuchan o nos ven, recordarán por ejemplo, su etapa de primaria, ¿sí? Por ahí de tercero, cuarto, quinto, sexto grado, cuando ya los varones empezamos a sentir atracción por el sexo opuesto. Y fíjese qué importante. Se empieza, dice, a formar en el cerebro del hombre de cierta forma, una iniciativa por la jerarquía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que usted empieza a ordenar de manera jerárquica las cosas, cosa que no se da en la mujer, dice, sino que la mujer se orienta más en las relaciones y todo eso. Pero el hombre empieza, por ejemplo, no sé si usted se recuerda, Carlitos, qué tan bueno era usted para estudiar, no sé, va. Pero bueno, cuando nosotros estábamos ya tercero, cuarto, quinto y sexto, empezamos a identificar al que era pilas, ¿no? Exacto. Al que sacaba buenos punteos. ¿Y qué era lo que querían todos? Hagan grupos de 5. ¿Qué era lo que buscaban? Todos querían quedar con el líder. O sea, el varón tiende a ordenar esas cosas de esa forma. Cosas que las mujeres tal vez preferirían estar con una amiga, aunque no tuviera buenos puntos. Que tuviera grave, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante. Sí. Hasta en eso, en la niñez se manifiesta la diferencia. Sí, es totalmente cierto, hermano, lo que usted está diciendo. Muy bien. Puntos importantes en cuanto a las diferencias, ¿no?, que nos muestra
la niñez, hermano Eddie. Así es. Desde pequeñitos, ¿no? Se nos vienen mostrando esas grandes diferencias en la pubertad. Y de igual forma, no solamente también comenzamos a observar, hermano Eddie, en los aspectos fisiológicos, ¿no? Sí, anatómicos del cuerpo. Exacto, también observamos grandes cosas que mire, a veces... La iglesia, creo yo, hermano Eddie, que debe ser el ente, a mi criterio, el ente y el órgano, el cual debe de capacitar a la familia, ¿sí? Para que se puedan hablar de esos temas específicos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los cambios físicos sexuales, ¿no? Que los niños van comenzando a tener. Tenemos que prepararlos para ese momento. Yo creo que en su momento, por ejemplo, con el grupo de jóvenes de la iglesia, lo hablábamos de que qué tanta educación sexual se da en nuestra casa. Y muchas veces este es un tema al que los padres les rehuyen. Tuve la oportunidad, hermano Eddie, en el seminario de realizar una estadística con relación a eso. En un trabajo de sociología, por cierto. Ajá. Y se muestra de 10 padres, solo uno habla de sexualidad con sus hijos. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Los indicadores dan muchos factores que podrían llevar a que a que los padres no den educación sexual en la casa. Pero, por ejemplo, los más comunes podría ser que el papá no sabe de esto. Está el famoso chiste aquel, ¿no? Hijo, vamos a hablar de sexualidad hoy. Está bien, papá, ¿qué quieres que te enseñe? Sí. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué? El papá muchas veces ignora estos temas, no les presta atención, no se capacita, era lo que estábamos diciendo al principio. Y por otro punto, muchos padres sí lo saben, pero no quieren hacerlo. Les da vergüenza, les da pena. Muchas veces cuando el adolescente o el joven pregunta, papá, ¿y esto qué pasa? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Qué hay que hacer con él? O sea, papá, no, eso no se pregunta, ¿no? Es lo que hemos escuchado muchas veces nosotros de familias. Entonces, y creo que es un punto bien importante, fíjese. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento está llegando por ahí. ¿Sí? Si usted no educa sobre sexualidad a sus hijos en la casa, su hijo va a aprender en la calle, su hijo va a aprender en el teléfono y no lo va a aprender de la mejor forma, créame. ¿Sí? No lo va a aprender de la mejor forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos un montón, por ejemplo, podríamos decir, hoy nosotros, hermano Carlitos, no sé si usted, pero yo he presenciado, por ejemplo, cómo grupos de jóvenes ni siquiera pueden referirse a los órganos genitales masculinos y femeninos con el nombre correcto. ¿Sí? Sí. O sea, hay una gran... ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es necesario. Es necesario primero que se dé en la familia, en el contexto familiar. ¿Sí? Es necesario. Y en su momento yo les dije... ¿Sabe qué les dije a los jóvenes? Si ustedes no están recibiendo o no han recibido educación sexual en su casa, por favor, ahorita que termine la reunión en Zoom, porque era una reunión en Zoom, vayan y reclámenselo a sus padres. O sea, díganle, papá, mamá, nosotros necesitamos que ustedes nos eduquen sexualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el niño no sabe, cuando la niña no sabe, cuando el joven no sabe, entonces hay un y mire, gran... hermano Eddie, según los datos específicos, el doctor Miguel Núñez nos expone de que es fundamental en el varón tener un acercamiento temprano. Exacto. ¿Por qué? Porque según la ciencia, queridos hermanos, sí, los varones tienden a tener mayor impulsividad sobre el deseo sexual. Exacto. Y un dato bien importante que usted menciona, alrededor de los 11 o 12 años, un joven comienza a sentir atracción sexual. Mire qué interesante. 11 o 12 años se comienza a sentir atracción sexual. Ahora, y experimentar fantasías sexuales. ¿Qué pasa si un evento de estos agarra a un niño desprevenido, no está preparado, no tiene la información como es, no tiene la enseñanza, la educación de sus padres? Lo va a devorar, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, dice, se origina a esta misma edad en el niño una repugnancia por las feromonas de su madre, y esa es la razón por la que no desea ni que ella se le acerque muchas veces, ¿no? Sí. O sea, en esa etapa. Hay una etapa que, ¿cómo se llama eso? Desapego emocional, ¿verdad? O sea, que el niño no quiere que nadie lo abrace, por ejemplo, o cosas así, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es interesante ver todos estos factores y cómo yo creo que tal vez, bueno, no sé, quizás me salí un poquito del tema con lo de la educación sexual, pero creo que es algo bien necesario. Sí, no. Y no, viene al caso, hermano Eddie. Viene al caso porque estamos hablando de que existe la etapa en donde es una etapa crucial en los niños. Los niños
en donde comiencen a experimentar esos cambios específicos cada uno. Y es necesario ver desde la perspectiva fisiológica, hermanos, que se muestran esos cambios. En las niñas, en los niños es distinto. Y nosotros tenemos que aprender a ver esos cambios. O sea, yo pienso que esto es como un universo, no es como un todo, ¿no? Es como un todo que los padres tienen que abarcar. O sea, ir llevando como todas las cosas al mismo tiempo para que esa educación en casa se dé. Es necesaria la educación bíblica, ¿verdad? Pero también la educación sexual. Sí, claro. También la educación sobre otros temas de la vida. O sea, es que el papá es eso, ¿no? Por ejemplo, y si nos vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, en tiempos del Antiguo Testamento, ¿quién eran los maestros? Los papás. O sea, el encargo de Deuteronomio 6, ¿no? O sea, fue a los papás en su momento. De Directo. Ahí, ya digamos, el papel primario es de los papás. ¿sí? Exactamente. El papel primario es de los papás. Ya un papel secundario podríamos decir la iglesia, ¿no? Exacto. Ahora, hermano Eddie, de igual forma también tenemos que explicar que en esta etapa de la pubertad las niñas comienzan a tener también ese cierto sensor en donde quieren comenzar a verse a que su apariencia sea buena, ¿sí? Exacto. Cosa que tal vez en el varón es un poquito menos cuando la niña se eleva un poquito. Ahora, aquí juega un papel muy importante, ¿no? ¿Sí? En cuanto a los padres, de que tenemos que enseñar a nuestras niñas, ¿sí? De cuál es el propósito de sus cuerpos, para qué fueron diseñados sus cuerpos, ¿sí? Y todos los aspectos pues que la Escritura nos enseña con relación al funcionamiento de las partes de nuestro cuerpo. Definitivamente. Entonces, queridos hermanos, diferencias son totales. Así es. No podemos venir a decir que existen distintos géneros. Hay dos. Dios diseña dos. Y tenemos que estar pilas en eso, hermano Eddie. Así es, atentos. Bien, hermano Eddie, ¿palabras finales? Un privilegio hablar de esto, hermano Carlitos. Creo que es un tema... Yo creo que a grandes rasgos, ¿no? Sí, un tema muy especial que de hecho volvemos a recordarle a nuestra audiencia. Si quieren el libro completo, se los pasamos. Sí. Y ustedes lo estudian ya más a detalle. Ha sido un privilegio compartir este tema con ustedes en esta oportunidad. Una invención negada por la ciencia totalmente, la ideología de género. Refutando un poco comentarios, hermano Eddie, que hacían sobre la temática. Vuelvo a repetir, alguien puede ver como ridículo y decir, no, ¿para qué estamos hablando de esto? Es que eso es obvio. ¿Verdad? Ojo, culturalmente y socialmente nosotros pensamos que esto es normal, ¿sí? Que esto es lógico. Pero déjenme decirle que el adoctrinamiento, ¿sí? El relativismo moral, ¿sí? Todo lo que la ideología de género postula está llevando a ver ridículo o enterrando todas las verdades, no solamente bíblicas, sino más aún, verdades aún hasta de la ciencia. Así es. O sea, y usted puede decir, no, pero ¿cómo va a hacer eso? Déjeme decirle que una mente o un cerebro adoctrinado, ¿sí? Se acomoda en esa cosmovisión, no sale de ahí, crea, justifica todo y vive de esa forma. Así es. Y para eso es normal. El problema es la nueva normalidad que puede causar... no tiene nada que ver con la pandemia. La nueva normalidad que puede causar, hermano Eddie, el cerebro de un niño. Así es. O sea, que para él puede llegar a un punto y decir, no, sí, yo puedo tener mis partes de varón, mis partes de hembra, pero yo me siento... ¿Qué? X o Y no tiene que identificarme. 112 géneros. Exacto. Y punto. ¿Quién dice lo contrario? Sí, tenemos que prepararnos. Si yo me siento bien, ¿y qué? Terrible. Queridos hermanos, hermano Eddie, un privilegio, como ya lo dijimos, un privilegio hablar sobre este tema hoy. Aunque no soy papá, entiendo la urgencia, hermano Carlitos. Claro, alístese. Discipulado. Ha sido un curso intensivo. Sí. Entiendo la urgencia de estas cosas, de prepararnos y capacitarnos. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta oportunidad. Ideología de género, una invención negada por la ciencia. Iglesia, tenemos que tener bien claros los argumentos para poder presentar defensa, ¿sí?, ante las mentiras que el sistema propone. Así que gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Siempre queremos recordar, pues, lo que ya decía hermano Eddie, todas las redes, ¿sí?, los medios donde ustedes pueden ver el contenido y lo puedan compartir.
¿sí? Así que ánimo, queridos hermanos. Recuerde, no podemos quedarnos callados. Así es. Porque si nos quedamos callados, el mal avanza, el mal crece. Así que siempre les queremos recordar también nuestra frase, ¿sí? Recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. la obediencia. Así que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa en Diálogo de Fe y Salvación. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.